Bien, amada iglesia, damos gracias al Señor que nos permite también adorarle a través de la exposición y de la audición de su palabra en este preciso instante. Así que quiero que nos preparemos, que allí en los lugares donde hoy el Señor nos permite estar, abramos nuestra escritura, tengamos corazones dispuestos, ordenemos, en este caso, nuestras casas en lo que tiene que ver con nuestra actitud y dispongámonos, hermanos, para escuchar todos, unánimes, la Escritura. Y ya nuestro hermano Jaiber nos acaba de compartir la lectura allí en 1 Corintios capítulo 12, y vamos a usar parte de estos versículos para hablar en esta mañana de un asunto muy importante y relevante para nosotros como iglesia. Quisiera comenzar diciendo, hermanos, que un hogar posmoderno clásico adquiere la siguiente figura. Un hogar posmoderno clásico puede estar reunido en un solo lugar, papá, mamá, hijos, pueden estar congregados en torno al comedor, pero cada uno anda en su pequeño mundo. Esa es la imagen de un hogar clásico posmoderno. Todos pueden estar reunidos, pero cada uno está en su pequeño mundo. Todos pueden estar junto a la mesa o alrededor de la mesa comiendo, pero en sus mentes y sus corazones cada uno está anhelando que pase rápido ese tiempo de la cena para poderse ir cada uno a sus asuntos y a sus pequeños mundos. Y hago mención de este hecho porque muchas iglesias hoy parecen más hogares clásicos posmodernos. Es decir, iglesias en donde sus miembros se reúnen, pero cada uno está en su pequeño mundo. No está en el corazón del miembro la iglesia, no está en el corazón del miembro todo el cuerpo. Se reúnen, pero no están viendo la hora de retirarse y volver a sus pequeños universos. Y me gustaría hacer mención, hermanos, del hecho de que hay un término, hay una expresión que, aunque no aparece en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, no obstante, es un término que está siendo cada vez más aceptado en círculos políticos y en círculos académicos. Es el término parroquialismo. Vuelvo y reitero, no es un término que aparezca en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pero es un término que, por ejemplo, en Colombia está recibiendo gran aceptación. ¿Y qué comunica el término parroquialismo? Comunica la idea de un grupo de individuos que se encastillan en sus propios intereses, se encastillan en sus propias tradiciones, que no dejan entrar a nadie. Nadie que venga de afuera puede penetrar sus pequeños castillos. Y me gusta pensar en los parroquialismos cuando ocurren dentro de una iglesia local. A veces también en la iglesia local se pueden dar parroquialismos, grupos de individuos que por compartir intereses comunes, que por la afinidad que tienen, se encastillan en sus propios intereses y no dejan entrar a nadie más, por lo cual en una sola iglesia pueden haber varios parroquialismos. Y así, hermanos, entonces estamos viviendo tiempos difíciles para la iglesia en donde el individualismo, ya sea el individualismo cuando lo practica una sola persona o los individualismos cuando los practican ciertos grupos dentro de la misma iglesia, dañan
la unidad de la iglesia, la afectan nocivamente. Y hermanos, algo así pasaba también en la iglesia de Corinto. Todos sabemos, hermanos, que la iglesia en Corinto fue una iglesia que sufrió muchos problemas. Una iglesia que presentaba diversos problemas. Uno de esos problemas eran las divisiones. Y particularmente en el asunto que Pablo está tratando en 1 Corintios capítulo 12, da cuenta de una de las razones que estaban causando divisiones dentro de la iglesia de Corinto, lo que hoy he llamado parroquialismos dentro de esta iglesia local redimida por el Señor. Y es el problema de que estos hermanos no estaban comprendiendo bien el asunto de los dones, su procedencia y la manera correcta de usar estos dones. De tal manera que esto derivó en que algunos dones tuvieran la preeminencia, como el don de lenguas, porque era un don que externamente era impactante, de tal manera que esta iglesia llegó incluso a considerar que, por ejemplo, el don de lenguas era el don más importante por su manifestación externa, por su impacto visible, y que quienes lo poseían y quienes lo practicaban eran más espirituales que los que no. Esto empezó a generar en la iglesia de Corinto grupos, los superiores, los inferiores, los de mayor categoría y los de menor categoría. Hermanos, tenemos que aprender lecciones importantes de este capítulo 12 de 1 Corintios, como seguramente lo tuvieron que aprender los hermanos de esta iglesia local en el primer siglo. Y una de las cosas que vamos a ver, hermanos, es que ser miembro de la iglesia no se trata de asistir fielmente los domingos al culto solamente. No solamente eso. Los corintios lo hacían. Pablo reconoció esto. Pablo les dijo: cuando os reunís todos como iglesia en un solo lugar, es decir, que estos hermanos se congregaban fielmente los domingos. Ser miembro de una iglesia, inclusive, no se trata solamente de tener un don y servir. Pablo reconoce que a esta iglesia no le faltaba ningún don. Ser miembro de la iglesia va mucho más allá de esto. Y hermanos, esta enseñanza tiene como propósito que ustedes y yo en esta mañana evaluemos si realmente comprendemos la magnitud de lo que implica ser miembro de la iglesia local en la que el Señor nos ha colocado. Y hay varias cosas durante esta enseñanza que nos van a servir para evaluar si tenemos un correcto entendimiento acerca de la membresía. Por eso la enseñanza de esta mañana la he titulado La importancia de un correcto entendimiento acerca de la membresía. La importancia de un correcto entendimiento acerca de la membresía. Y básicamente, hermanos, el argumento que quiero presentar y defender a través de estos versos es que un correcto entendimiento acerca de la membresía eclesiástica reduce poderosamente los efectos nocivos del individualismo que es tan común en las iglesias hoy. Bien que esos individualismos, como ya decía, sean practicados por una persona o por un grupo de personas dentro de la iglesia, los parroquialismos. Así que, habiendo hecho esa pequeña introducción, Pablo tiene que explicarles a estos hermanos en Corinto que ha sido el mismo Espíritu el que ha dado a todos los miembros de la iglesia en Corinto dones, y que ese hecho debería traerles a ellos a la unidad en vez de ellos mismos estar dividiendo la iglesia entre los que tienen
dones más importantes y los que tienen dones menos importantes, entre los que son superiores espiritualmente y los que son inferiores espiritualmente. Por eso, entre los versículos 1 y 11, Pablo hace un énfasis importante, y es que es el mismo Espíritu el que ha hecho esta obra entre ellos, es el mismo Espíritu el que ha dado dones a cada uno de ellos, es el mismo Espíritu que ha hecho eso para que haya edificación mutua, sirviéndose en los unos a los otros con los dones que el Espíritu Santo ha repartido. Quiero que nos ubiquemos entonces en el versículo 12, que es a partir de donde vamos a desarrollar hoy la importancia de un correcto entendimiento acerca de la membresía. Y lo primero que quiero que veamos, hermanos, a la luz de los versos 12 y 13, es que la membresía constituye un solo cuerpo, no varios cuerpos. La membresía constituye un solo cuerpo, no varios cuerpos. Ahora, eso pudiera sonar lógico. De hecho, puede hacer parte de lo que tenemos memorizado, pero en la práctica seguramente no es así. Por eso Pablo, entre los versos 12 y 13, va a exponer un correcto entendimiento acerca de la membresía y va a decir que la membresía constituye un solo cuerpo, no varios cuerpos dentro de la iglesia local, sino un solo cuerpo. No dos cuerpos, no tres cuerpos, no cinco cuerpos, sino un solo cuerpo que es la iglesia local. Y lo dice en estos términos, verso 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Analicemos algunas cosas importantes de cómo Pablo argumenta aquí acerca de la membresía como constituyendo un solo cuerpo, no varios cuerpos. Primero, notemos la expresión miembros en el verso 12 y en muchos otros versos en este capítulo. Algunos creen que cuando hablamos acerca de la membresía eclesiástica, estamos hablando fantasías, estamos hablando tradiciones. Pues no, amados. Cuando hablamos de la membresía, lo hacemos porque la Biblia menciona la palabra miembros y lo hace de manera enfática. Así que cuando hablamos de membresía eclesiástica, lo hacemos porque la Escritura así llama a los que componen la iglesia de Cristo, miembros. Así que cada vez que hablemos de membresía, lo hacemos porque la Escritura habla de miembros. Y la ilustración que Pablo va a usar a partir del versículo 12 que acabamos de leer, para hablar de la unidad de la membresía en un solo cuerpo, es la del cuerpo humano. Por eso él ha dicho, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y eso lo sabemos cuando miramos el cuerpo, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, es decir, nosotros no vemos que de cuando en cuando nuestra mano se separa y toma su rumbo. No vemos que de cuando en cuando un pie sale del cuerpo y toma su camino. Siempre los miembros se mantienen unidos en un solo cuerpo, a pesar de que tienen diversas funciones, a pesar de que están ubicados en diferentes sectores, pero siempre se conservan en un cuerpo. Y es una magnífica ilustración que providencialmente el Señor ha dejado para entender mejor cómo funciona la iglesia. Quiero llamar la atención sobre algo al final del verso 12. Dice, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también, ¿quién? Cristo. ¿Por qué quiero llamar la atención a este hecho? Porque lo lógico sería que Pablo hubiera dicho, así también la iglesia. Esto es interesante. Vamos a leerlo si fuera ese el caso. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también la iglesia. Pero, por una razón poderosa, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo,
coloca Cristo en lugar de la iglesia. Si estuviera ahí el término la iglesia sería muy apropiado, pero no sería tan apropiado como que aparezca Cristo porque aparece en la Escritura. ¿Por qué? Amados, esto es muy diciente. Pablo quiere comenzar haciendo énfasis en el hecho de que cada miembro de la iglesia goza de una intimidad tan profunda y tan estrecha con Cristo que no hay problema en intercambiar esos sustantivos. Y de no decir iglesia, sino así también Cristo. ¿Y qué va dejando eso en la mente de los hermanos en Corinto? Con esta explicación. Va dejando que todo lo que ellos han hecho dividiendo a la iglesia con sus parroquialismos, con sus grupos superiores y dejando a los demás como el grupo inferior, realmente lo que ha sido es un maltrato a Cristo. Por otro lado, todo lo correcto que se haga en la iglesia es hecho a Cristo mismo. Noten entonces, ¿por qué es tan importante hacer esta lectura adecuadamente? No dice así también la iglesia, sino así también Cristo, indicándose la profunda, la estrecha intimidad que cada miembro de la iglesia goza con Cristo, al punto de que, vistos corporativamente, se les llama Cristo. Por supuesto, porque Cristo es la cabeza. Ahora el versículo 13 va a explicar la razón de esta unidad. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos vio a beber de un mismo espíritu. Hermanos, en este versículo 13 Pablo explica la razón por la cual la membresía constituye un solo cuerpo, no varios. Y la razón es el bautismo del Espíritu Santo, como aparece ahí. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El bautismo en este versículo 13 no se refiere al bautismo en agua, aunque es la base que le da significado al bautismo en agua. No es el bautismo en agua el que está referido aquí, sino el bautismo en espíritu. Es decir, que es un bautismo que es invisible al ojo humano, pero que es una obra real y poderosa en aquel que es unido al cuerpo de Cristo. ¿Cuándo ocurre esto? Esto empieza a ocurrir, este bautismo del Espíritu Santo empieza a ocurrir cuando el Espíritu Santo comienza su obra de regeneración en el escogido de Dios, capacitándolo para la conversión. Es por eso que el bautismo del Espíritu Santo aparece junto con la conversión como una obra también hecha para la gloria de Dios y para unir al escogido a Cristo. Ahora, notemos por favor la estrecha relación que existe entre ser bautizado y ser miembro. Esto es muy importante. El bautismo en el Espíritu, que es invisible, une al creyente con la iglesia invisible. Luego el bautismo visible, que es en agua, une al creyente en la iglesia visible. Hay que entender esta relación. No quiero ampliar mucho en esto, pero es importante que vayamos entendiendo esta relación. Siempre en las Escrituras, el patrón dejado por Cristo para su iglesia es que alguien se hace miembro por el bautismo. Se hace miembro de la iglesia invisible por el bautismo invisible o del Espíritu. Se hace miembro de la iglesia visible por el bautismo visible en agua. Pero ese es el patrón. Ahora bien, notemos el un solo Espíritu, lo que nos habla de unidad. El un cuerpo, lo que nos habla de unidad. Y el todos, lo que nos habla de varios. El todos. Ese todos es todos los hermanos en Corinto que están recibiendo esta epístola. Todos los que han sido culpables de dividir y de practicar parroquialismos dentro de la iglesia. Todos ellos deben entender que han sido bautizados por un solo espíritu,
es decir, colocados en la esfera del Espíritu, que es la iglesia, en un solo cuerpo y no en varios cuerpos. Otra cosa sería que el versículo dijera, porque por un solo Espíritu fuimos bautizados en varios cuerpos. Bueno, entonces esa sería una buena razón para practicar los parroquialismos dentro de la iglesia. Pero el Espíritu Santo ha bautizado a los creyentes en un solo cuerpo. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y esto, amados hermanos, acaba con los individualismos y debería acabar con los individualismos que se estaban practicando en la iglesia en Corinto. Por ejemplo, Pablo habla, ya no hay, o sean judíos o griegos, o sean esclavos o libres. Pensemos un poco en esas categorías humanas. Cuando hablamos de judíos o griegos, estamos hablando de categorías raciales, estamos hablando de categorías culturales. Cuando hablamos de esclavos o libres, estamos hablando de categorías humanas como categorías sociales. Y Pablo coloca estos ejemplos e ilustraciones para describir la realidad de la iglesia en Corinto en ese momento. Estaban viviendo de categorías humanas y no en la realidad del nuevo pacto, de esa unidad que el Señor les había dado al haber sido bautizados en un solo cuerpo, no en varios cuerpos. Así que, amados, el problema detectado entre los versos 12 y 13 es lo que yo llamo actualmente los parroquialismos. Grupos dentro de la iglesia que, unidos por los mismos intereses, por ejemplo, en Corinto, algunos que hablaban el don de lenguas, se habían agrupado bajo la categoría de los más espirituales, de los superiores, dejando a los demás en una categoría de inferioridad, en una categoría aparte, abriendo un cisma, una brecha en la iglesia local. Así que esos parroquialismos, esas categorías individualistas, son aquí atacadas con el argumento de que la membresía debe entender que ella constituye un solo cuerpo, no varios cuerpos. Todo lo que se haga para dividir la iglesia se hace a Cristo. Y Cristo no lo admitirá. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, por lo cual toda la membresía de una iglesia como Corinto debería entender que no pueden haber entre ella parroquialismos, grupos, individuos con su propio mundo, sino todos constituyendo un solo cuerpo, viviendo como un solo cuerpo, actuando como un solo cuerpo, aunque con diferentes dones, con diferentes funciones. Entonces, amados, una membresía bien entendida nos dice que la membresía constituye un solo cuerpo, no varios cuerpos. Por eso, un miembro parroquialista dentro de la iglesia, un miembro que tiende a unirse y a promover dentro de la iglesia grupos que tienen afines intereses, peca y es culpable de fragmentar la unidad del cuerpo de Cristo, como estaban haciendo algunos hermanos en la iglesia del Corinto, por no comprender y usar bien los dones espirituales que el Espíritu Santo había dado. Avancemos. Un segundo punto importante en la comprensión correcta de la membresía es que la membresía, si bien es un cuerpo como lo acabamos de ver, no obstante es un cuerpo con muchas funciones, no una sola función. Entonces vamos a ir aclarando. Aunque la membresía constituye un solo cuerpo, no constituye una sola función. La membresía, y esto también es importante
y también lo argumenta Pablo, a pesar de que es un solo cuerpo, implica muchas funciones. Es un cuerpo con muchas funciones, no una sola función. Y esto lo va a argumentar Pablo a partir del versículo 14. Veamos el verso 14, dice así: además el cuerpo, lo cual ya quedó establecido en singular, no es un solo miembro, sino ¿cuántos? Muchos. Ahora, hermanos, quiero sugerir que durante esta enseñanza nunca divorcien estas dos expresiones, miembro y función. Miembro y función. Estas dos expresiones siempre tienen que ser pensadas una junto a la otra. Miembro o función. Un miembro funciona. Si no funciona, no es un miembro realmente. Ese es el problema, por ejemplo, en los cuerpos de las prótesis. Cuando una persona tiene una prótesis en su cuerpo, por ejemplo, tiene una piernita o una parte de su pierna que es metálica o de madera, en apariencia su cuerpo está completo, pero por esa prótesis no corre sangre, no corren las venas, no hay tejidos vivos. Es una apariencia. Es por eso que es importante nunca divorciar la expresión miembro de función. Hay que pensar siempre estos dos términos uno al lado del otro. Y así entonces Pablo dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ahora, ¿cómo va a desarrollar Pablo esta idea de que la membresía es un cuerpo con muchas funciones, no una sola función? Miren lo que dice el verso 15. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Pregunta Pablo, ¿por eso no será del cuerpo? El 16. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Pregunta Pablo, ¿por eso no será del cuerpo? Amados hermanos, encontramos aquí un problema de algunos miembros en la iglesia de Corinto. Y Pablo toma dos miembros de los cuales ni nos sentimos tan orgullosos, ni le ponemos tanta atención en el cuerpo físico como es el pie o la oreja. Es decir, usted no muestra a los demás sus pies con tanta libertad como si lo hace con sus manos. O usted está muy atento cada día en el espejo de mirarse ciertos miembros, pero usted nunca en el espejo está mirándose a ver cómo tengo mi oreja hoy. Son miembros que generalmente pasan desapercibidos y de los cuales no nos sentimos tan orgullosos. El pie y la oreja. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está tomando este ejemplo tan adecuado y tan preciso para indicar lo que estaba también pasando en la iglesia de Corinto. Algunos hermanos se estaban sintiendo en el cuerpo inferiores. Pero este es un problema de autopercepción. Por ejemplo, el pie aspiraba a ser la mano para sentirse plenamente en el cuerpo. Y bueno, la mano es un miembro que es clave en nosotros, que es muy útil y que no nos avergüenza mostrarlo como nos avergonzaría mostrar nuestros pies, ¿verdad? Así que en Corinto habían ciertos amados hermanos, comparados con el pie, que se autopercibían tan inferiores a esos miembros que eran como la mano en la iglesia, y en cierta manera aspiraban a ser la mano para poder sentirse parte del cuerpo. Ahora, Pablo pregunta categóricamente, ¿por eso no será del cuerpo? Es como si Pablo estuviera diciendo, el hecho de que lo piense, el hecho de que se autoperciba así, ¿en verdad quiere decir que no es del cuerpo? De ninguna manera. Ese es el problema de la autopercepción que había en la iglesia de Corinto. Algunos se autopercibían como miembros inferiores. ¿Pero por qué? Precisamente por esta situación de los parroquialismos que se trató en los versos 12
y 13. Estos individualismos grupales dentro de la iglesia, que habían dejado a unos como los espiritualoides, con los mejores dones sensacionales, como el don de lenguas, y los que no lo tenían, entonces, eran una categoría inferior de miembros de la iglesia. Así que mientras con los dones de lenguas estaban la mano y el ojo, allá abajo estaban el pie y la oreja. Y esos amados hermanos no sentían en verdad que fueran útiles ni parte de la iglesia local. Ahora, es un problema de autopercepción. ¿Cuánto daño hace a la iglesia la autopercepción? Ahora bien, creo que estos tiempos que estamos viviendo son muy peligrosos para la iglesia local, en el sentido de que hoy en nuestro entorno se le da mucho valor a la autopercepción. De hecho, si nos ponemos a analizar, ¿cuál es la base científica para que un hombre luego se crea mujer? La autopercepción. No sé desde cuándo la autopercepción es una ley científica como para cambiar de sexo. Y de repente, si un hombre se autopercibe como perro dálmata, y estoy hablando de casos reales, entonces ya no es un hombre, sino es un perro dálmata. Y de repente, si un hombre de 56 años se percibe como una niña de 3 años, entonces ahora es una niña de 3 años. Y de repente, si una mujer se autopercibe como hombre, entonces ya no es mujer, sino hombre. Y nuestro mundo hace de la autopercepción una ley científica y el argumento válido para cambiar de género, para cambiar de especie, para cambiar de edad, en fin. La autopercepción también es un problema en la iglesia. Lo fue en la iglesia de Corinto. Algunos se autopercibían como que eran tan inferiores y no hacían parte del cuerpo. Y Pablo responde a esa falsa autopercepción de inferioridad diciendo, no porque lo pienses, es así. No porque te autopercibas así, tiene que ser así. Es un llamado al miembro a que entienda que en la iglesia, aunque es un solo cuerpo, son muchas las funciones por cuanto son muchos los miembros. Dando por sentado que cada miembro es útil ahí donde Dios le colocó. Leamos el verso 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Me encanta el versículo 18 contra esta problemática de la autopercepción de inferioridad entre los miembros de la iglesia en Corinto. Porque Pablo, en el verso 18, trae a la memoria, ya que viene hablando del cuerpo humano, lo que Dios hizo al crear al hombre. Cuando Dios creó al hombre allí en Génesis, particularmente en el capítulo 2, dice que lo formó del polvo de la tierra. Y allí, como dice el verso 18, Dios fue colocando cada miembro en el cuerpo como Él quiso, con el propósito de que las manos no funcionaran como pies, ni los pies como manos, ni los ojos como uñas, ni las uñas como ojos, sino que como Dios quiso colocar los miembros en el cuerpo cuando estaba formando allí a Adán, así también lo hace con el cuerpo de Cristo. Coloca cada miembro en donde Él quiere. No es el miembro en Corinto colocándose donde quiere. Es Dios colocando a los miembros en Corinto donde Él quería. Y algunos, o donde Él quiso, y algunos no estaban satisfechos con eso. ¿Por qué? Porque se había empezado a practicar dentro de la iglesia de Corinto una mala noción de superioridad e inferioridad. Así que, amados,
la autopercepción es tan dañina en la congregación local. Y es por eso que Pablo también tiene que argumentar que aunque la membresía constituye un solo cuerpo, así la membresía es un cuerpo con muchas funciones, tantas como miembros haya en la iglesia local. Y entonces, hermanos, el problema que detectamos en esta primera parte que hemos leído es la autopercepción individualista. Noten entonces ya varios problemas de individualismo que estamos detectando. Los parroquialismos, los grupos individualistas, pero también la autopercepción de inferioridad, que es una forma de individualismo. Cuando un miembro de la iglesia se autopercibe inferior, cuando un miembro de la iglesia dice, yo no sirvo para nada, cuando un miembro de la iglesia dice, allá están los que son mejores, está pecando por su autopercepción de inferioridad, porque está menospreciando el plan de Dios, por qué lo colocó, dónde lo colocó, y está menospreciando ese lugar privilegiado y único que el Señor le dio. Así que ahí estaban esos hermanos que son como el pie y la oreja, miembros de los que no nos gloriaríamos tanto, miembros a que no les colocamos tanta atención, pero que el Señor los colocó ahí con funciones particulares. Así que, hermanos, el plan de Dios es menospreciado cuando un miembro en la iglesia local se autopercibe individualistamente como inferior a los demás, menospreciando, vuelvo y reitero, el plan de Dios, ya que la Escritura, el verso 18, dice que Dios ha colocado a cada miembro en particular como Él quiso. No es un plan humano, es Dios colocando a los miembros como Él lo quiso. Ahora bien, en el versículo 20 hay una muy buena conclusión de esta primera parte. Dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Hay una buena conclusión de los dos puntos que hemos visto. Es decir, que la membresía constituye un solo cuerpo, no varios, pero también que la membresía como un cuerpo tiene muchas funciones, no una sola función. Así que todos los miembros son útiles. Ahora, en esta discusión, hermanos, de la membresía como un cuerpo que tiene muchas funciones, Pablo ve como un problema no solo la autopercepción de inferioridad de algunos miembros, sino también ve como un problema la autopercepción de superioridad de otros miembros. Miremos el verso 21. Ni el ojo, noten que ya no es el pie ni la oreja, sino ahora es el ojo, un miembro que evidentemente es importante en el cuerpo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Magnífico. Así que Pablo ve que no solamente es problemático en la iglesia de Corinto el hecho de que algunos miembros se autoperciban individualistamente como inferiores, sino que también es un problema que otros miembros estén autopercibiendo individualistamente como superiores. Y esa es la brecha que hay. Algunos diciendo, aspiro a ser otro miembro, o ser como otro miembro, funcionar como otro miembro, si no soy parte del cuerpo. Y otros diciendo, soy autosuficiente en la función que tengo, así que no necesito de nadie más. Y hermanos, es muy triste, tanto en la iglesia de Corinto como en nuestras iglesias en este tiempo, este tipo de cismas, este tipo de autopercepción falsa, egoísta e individualista. Algunos se autoperciben inferiores, otros se autoperciben superiores, unos no se creen parte del cuerpo, otros creen que solamente ellos son el cuerpo. Y esas desavenencias minan la unidad de la iglesia. Es un ataque frontal contra Cristo mismo. Así que, amados,
El problema detectado aquí, en estos versos 21 y 22, es similar al anterior. Es un problema de autopercepción, pero esta vez ya no de inferioridad, sino de superioridad. Es el ojo diciéndole a la mano, no te necesito. Es decir, es un miembro importante diciéndole a otro miembro que parece clave en el cuerpo, no te necesito. Pero también es la cabeza, un miembro capital, diciéndole a los pies, un miembro del que no nos enorgullecemos, no tengo necesidad de vosotros. Hermanos, la autopercepción es peligrosa en la iglesia local. Como lo fue en Corinto, lo es en cualquiera de nuestras iglesias. Cuando no nos vemos de acuerdo con el plan del Señor, que Él ha colocado cada miembro a funcionar como Él ha querido en el cuerpo, entonces vamos a terminar autopercibiéndonos, evaluándonos de acuerdo con nuestros sentimientos, y vamos a terminar en uno de dos lados, o creyéndonos menor que los demás, o superior a los demás. Ahora, quiero que miremos cómo Pablo termina de argumentar sobre el peligro de la autopercepción de superioridad en la iglesia local. Dice el verso 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor ¿a quién? Al que le faltaba. Hermanos, esa es una preciosa presentación del equilibrio que Dios dio a su iglesia y que da a cada iglesia local como a la iglesia de Corinto. Estos hermanos no habían entendido que un cuerpo tiene muchas funciones. Más bien estaban entendiendo que un cuerpo tiene solo algunas funciones importantes y que otras definitivamente no lo son. Pero con estos versos lo que Pablo está tratando de argumentar fuertemente es que una membresía correctamente entendida implica que ella constituye un cuerpo, pero con muchas funciones, todas las cuales son importantes para la salud, el desarrollo, la edificación, el crecimiento del cuerpo. De hecho, hay una mención muy interesante aquí que me gustaría traer a colación. El 24 dice, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios, otra vez, es Dios, no es la autopercepción del miembro, sino es Dios ordenó el cuerpo, y miren lo que hace, dando más abundante honor al que le faltaba. Así que, hermanos, muy probablemente Pablo se está refiriendo en la discusión de los dones a aquellos que en la iglesia tienen dones más impactantes visualmente. En el caso de Corinto, el don de lenguas era un don muy atractivo porque era un don que evidenciaba la procedencia sobrenatural al hablar en lenguas desconocidas. Era un don anhelado, era un don que todos querían tener y era un don que se había llevado a la supremacía al punto de que quienes lo poseían se creían el ojo y la cabeza y no necesitaban
de las manos y los pies en la iglesia. Es decir, habían creado un parroquialismo encastillado en una idea de superioridad y de espiritualidad suprema. Y lo que Pablo está explicando es, quienes reciben ese tipo de investidura es porque son miembros poco decorosos que necesitaban esos dones. ¡Wow! Hermanos, y si me permiten una aplicación aquí, la idea es que aquellos en la iglesia que tenemos ministerios más públicos, no somos una élite espiritual dentro de la iglesia. Todo lo contrario, si no tuviéramos estos ministerios, estos llamados que visualmente parecen impactantes, seríamos una vergüenza para el Evangelio. Sin esta vestidura que el Señor ha colocado a ciertos miembros, sin este honor de ciertos ministerios, seríamos miembros con muchas necesidades no decorosos. En ese sentido, hermanos, cuando ustedes piensan en sus pastores, en sus maestros, en aquellos que tienen dones más visibles, en aquellos que tienen ministerios visibles, no se le olvide que si no tuvieran esas investiduras, serían miembros vergonzosos, no decorosos. Por eso necesitaron ser vestidos con una mayor honra, para que en el cuerpo los que no necesitan ese tipo de investidura estén al mismo nivel de los que sí la necesitamos, y todos unidos nos preocupemos los unos por los otros. Así que, hermanos, una membresía correctamente entendida implica que un cuerpo, que es la iglesia, tiene muchas funciones y todas son importantes, no sobre la base de la autopercepción del miembro, sino sobre la base de que Dios ha colocado cada miembro, Dios ha ordenado los miembros en el cuerpo como Él ha querido. Una lección importante para la iglesia en Corinto, una lección importante para ustedes y para mí en esta mañana. Y por último, hermanos, Pablo también va a afirmar que la membresía, correctamente entendida, se establece sobre un pacto. Ojo a esto. La membresía correctamente entendida se establece sobre un pacto de unidad y cuidado mutuos. Un pacto de unidad y cuidado mutuos. Una promesa de unidad y cuidado mutuos. La membresía correctamente entendida se constituye en un pueblo dentro de un pacto. ¿Qué tipo de pacto? Un pacto de unidad y cuidado mutuos. Ahora, hermanos, esto lo podemos ver entre los versos 25 al 27. Y si ustedes recuerdan con la lectura que hizo nuestro hermano Jaiber de los versos 25, 26 y 27, por ningún lado van a encontrar la expresión pacto. Van a encontrar membresía a través de la palabra miembro, van a encontrar que constituyen un solo cuerpo, van a encontrar la inferencia de que son muchas funciones, pero no la palabra pacto. Entonces, ¿por qué he dicho que en estos versículos Pablo trata de explicar que la membresía se establece sobre un pacto de unidad y cuidado mutuos? ¿Por qué pacto? Miremos el versículo 27. Allí dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Primera frase. Segunda frase: y miembros cada uno en particular. Vamos a analizar eso. Verso 27. Primera expresión, cuerpo de Cristo. Segunda expresión,
miembros cada uno en particular. Primera expresión, causa. Segunda expresión, efecto. ¿Cuál es la causa? Que todos ellos son el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la consecuencia? Que por ser cuerpo de Cristo se han constituido miembros cada uno en particular. En otras palabras, hermanos, este verso 27, de donde voy a extraer la idea de que la membresía bien entendida, correctamente entendida, se establece sobre un pacto. En ese verso 27, lo que estamos viendo es que una vez una persona hace parte del cuerpo de Cristo, necesariamente se vuelve miembro. Vuelvo y reitero. Una vez una persona hace parte del cuerpo de Cristo a través del bautismo del Espíritu, necesariamente, mecánicamente, en ese mismo instante se vuelve ¿qué? Miembro. Parte del cuerpo de Cristo, miembro cada uno en particular. Ahora, eso significa que cuando yo me adhiero al cuerpo de Cristo por la obra del Espíritu Santo, por la obra de Dios a través de tu Santo Espíritu, entonces, en ese momento, no solo me estoy uniendo a Cristo como cabeza, sino que me estoy uniendo a un cuerpo con muchos miembros. Por eso es que en el mismo instante en que se hace parte del cuerpo de Cristo, también se está haciendo parte de un cuerpo con muchos miembros. Me uno a Cristo, me hago un miembro a la vez. Son dos cosas que jamás se pueden divorciar. Ahora, recordemos algo. Jamás una persona se ha relacionado con Dios fuera de un pacto. Tengamos presente eso. Noé no se pudo relacionar con Dios fuera de un pacto. Abraham no se pudo relacionar con Dios fuera de un pacto. La nación de Israel no se pudo relacionar con Dios fuera de un pacto. Y la iglesia no se puede relacionar con Dios. El Israel espiritual no se puede relacionar con Dios fuera de un pacto. Es por eso que todos los que estamos unidos a Cristo estamos dentro del nuevo pacto. Y la unión con Cristo implica entrar al nuevo pacto. Se está en el nuevo pacto porque se está unido a Cristo. Aquí es donde viene la idea. Si estar unido a Cristo solamente es posible a través del nuevo pacto, entonces mecánicamente volverse miembro del cuerpo de Cristo tiene que ser también en los términos del nuevo pacto. ¿Qué significa esto, amados hermanos? Significa que cuando nos unimos a Cristo dentro del nuevo pacto y gozamos de las bendiciones del nuevo pacto, también asumimos las responsabilidades del nuevo pacto, que es para con Dios y para con otros miembros. Recordemos que en la institución de la cena el Señor dijo: he aquí la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Lo que quiere decir que alguien que se une a Cristo en el contexto del nuevo pacto, porque no hay otra manera de hacerlo, se une a una familia también, se une a otros miembros gracias al mismo derramamiento de esa sangre del nuevo pacto. Amados, ahora en términos sencillos, cada miembro que profesa estar unido a Cristo también tiene que profesar estar unido a otros creyentes. Eso quiere decir que no solamente disfrutamos de los beneficios del nuevo pacto al estar unidos a Cristo, sino que también disfrutamos de la responsabilidad de estar unidos por el mismo nuevo pacto a otros creyentes. Y así entonces, el versículo 25 dice: para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Noten eso. Todos se preocupen los unos por los otros. Esa es una relación de pacto.
Esa es una responsabilidad del nuevo pacto. Preocuparnos los unos por los otros, para que no haya desavenencia en el cuerpo. Ahora, la desavenencia, del griego esquisma, de donde sale la palabra cisma, significa que en la iglesia de Corinto había un cisma evidente. Los superiores y los inferiores. Los espiritualoides superiores y los que espiritualmente eran inferiores. Por causa de un mal entendimiento y uso de los dones. Y Pablo dice que cuando entendemos que la membresía se establece sobre una promesa de cuidado y unidad mutuos, las desavenencias se acaban. Ya no hay desavenencias cuando empezamos a pensar colectivamente, cuando empezamos a pensar en cuerpo, cuando empezamos a entender que son muchas funciones, no algunas, sino muchas. Cuando empezamos a pensar que como estamos unidos a Cristo por el nuevo pacto, que tiene muchas bendiciones para nosotros, también tiene muchas responsabilidades para nosotros, porque dentro del mismo pacto hay una familia. Y no podemos escaparnos a esa realidad del nuevo pacto. Nos unimos a Cristo y nos unimos a los miembros de su cuerpo. Y la primera responsabilidad del nuevo pacto es que nos demos los unos a los otros. Este es un compromiso pactual. Así que en el verso 25 nos vemos para que el pastor se preocupe por los otros. Este no es un versículo dirigido a los pastores. Es un versículo dirigido a los pastores, a los maestros, al hermano que barre en la iglesia, al hermano que imprime en la iglesia, al hermano que maneja las cámaras en la iglesia y a todos, unos por los otros. Porque estamos dentro de un pacto en donde hay una familia. Bueno, si el nuevo pacto fuera solamente yo, está muy bien. Pero en el nuevo pacto, la sangre del nuevo pacto se derramó para remisión de muchos, dice el Señor Jesucristo. Hay una familia inmersa en el nuevo pacto. Me uno a Cristo por el nuevo pacto, entro también a esa familia por el nuevo pacto. Y adquiero no solo las bendiciones del nuevo pacto, sino las responsabilidades del nuevo pacto. Verso 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Magnífico versículo. Ahora, hemos hecho actualmente muy buenas aplicaciones de este versículo. Por ejemplo, si un miembro padece, hemos dicho, bueno, cuando un miembro se enferma, como ha pasado estos últimos días en nuestra iglesia, entonces todos los demás miembros se duelen con él, y es magnífico ver la aplicación de este versículo. También hemos hecho otras aplicaciones. Cuando un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan, y pensamos, por ejemplo, eso puede ser cuando un miembro recibe una casita, entonces todos los demás, en vez de sentir envidia, se gozan con él. Y me parecen aplicaciones muy adecuadas, preciosas. Pero probablemente en el contexto de la iglesia de Corinto hayan tenido otro significado al inicio. Probablemente cuando Pablo dijo, de manera que si un miembro padece, se esté refiriendo a aquellos miembros como el pie y la oreja que estaban sufriendo porque no se sentían parte del cuerpo. Se sentían inferiores, estaban padeciendo. Y entonces lo que Pablo está haciendo es decir, recuerden que todos ustedes están dentro de un pacto de compromiso mutuo, de cuidado mutuo. Así que cuando hay hermanos en la iglesia que empiezan a tener esa autopercepción equivocada de inferioridad, los demás deben bajar a su nivel y animarlo, haciéndole ver que no es como se autopercibe, sino que está en el lugar en el que el Señor lo colocó correctamente y sin equivocaciones. Pero también cuando la Biblia dice, y si un miembro recibe honra, probablemente en la situación histórica de Corinto se refiere a aquellos hermanos que habían recibido ciertos dones que eran más espectaculares. Y lo que Pablo estaría diciendo entonces es que
Cuando los miembros padecen porque se sienten inferiores y no se sienten parte del cuerpo, los demás bajan, los animan para que estos que padecen ya no padezcan más, sino se puedan gozar con aquellos hermanos que utilizaron su don para animar, que utilizaron sus dones espectaculares para edificar, y se logra entonces la unidad de la iglesia local en Corinto. No obstante, las aplicaciones que podamos hacer hoy son tan acertadas a nuestro contexto, pero probablemente ese haya sido el sentido original del versículo 26. Así que, hermanos, la conclusión en el verso 27 es: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amados, los problemas detectados en esta última parte son estos: que hay miembros que les gusta disfrutar de los beneficios del nuevo pacto, pero no les gusta vivir las responsabilidades del nuevo pacto. Dicen: yo amo a Jesús, pero no me hablen de iglesia. Yo amo al Señor, pero no me mencionen a tal hermano. Miembros que les gusta profesar que hacen parte del nuevo pacto, pero no quieren las responsabilidades del nuevo pacto, como esta, que se ha unido a una familia para entregarse para los demás, preocuparse los unos por los otros, conservar la unidad, no de parroquialismos, no del grupito de 7 grupos, sino la unidad de todo el cuerpo local. Así que una membresía correctamente entendida nos dice que ella se establece sobre un pacto de unidad y de cuidado mutuos. Por eso es que algunas iglesias firman pactos de membresía o pactos de la iglesia, y hay iglesias que lo han hecho históricamente, y es una medida sabia, prudente, aconsejable, recomendable y bíblica, porque tenemos evidencia bíblica de ello. No de que la iglesia deba inventarse un nuevo pacto, sino que la iglesia entiende que al entrar al nuevo pacto han asumido sus privilegios y bendiciones, pero también sus responsabilidades, porque hay una familia en el nuevo pacto. Y ese nuevo pacto implica la responsabilidad de vivir los unos por los otros. De tal manera, hermanos, que es muy aconsejable que los miembros en cada iglesia puedan tener su propio pacto de la iglesia firmado, no para inventarse, como les decía, un nuevo pacto, sino para reafirmar lo que la Biblia dice que son los compromisos del miembro en el nuevo pacto. Nuestra iglesia no será la excepción a eso. Así que, hermanos, quienes se encastillan en la iglesia, en su propio mundo o en el mundo de su grupito, y no se interesan por los demás, o quienes piensan que el trabajo de los unos por los otros solamente es de los pastores, violentan la unidad del cuerpo de Cristo. Y tendrían que explicar qué fue lo que quiso decir Pablo en el verso 25 cuando dicen: todos se preocupen los unos por los otros. No los algunos por los algunos, sino en la iglesia local los unos por los otros. Bien, amada iglesia, así entonces quiero que pensemos en algunas conclusiones en esta mañana. Y quisiera proponerles un reto, hermanos que me escuchan. Un reto para que usted evalúe cómo entiende la membresía, cómo la comprende. Recordemos que un entendimiento correcto acerca de la membresía es importante, porque reduce
los impactos violentos y nocivos del individualismo en ella. El reto es que usted coja el listado de la iglesia, con todas las personas que hacen parte de la iglesia, y empiece a hacer la tarea de saludar o llamar a todos. Y si usted llega en un punto y dice, uy no, a este hermano lo salto, uy no, a este también lo salto, ahí ya hay una clara evidencia de que hay problemas en su comprensión sobre lo que implica la membresía y tiene que hacer algo. Pero si usted puede mirar la lista y decir, puedo con libertad llamar a todos y saludarlos a todos, entonces avanza en tu comprensión de lo que hemos visto hoy sobre la membresía. Pero si no puedes, tienes que hacer algo, porque si no, serás culpable de fragmentar la unidad en el cuerpo de Cristo. Recordemos los 3 importantes puntos que nos ha enseñado Pablo en esta porción bíblica. Primero, que la membresía constituye un solo cuerpo, no varios cuerpos. Segundo, que la membresía, aunque es un solo cuerpo, tiene muchas funciones, no solo una. Y tercero, que la membresía se establece sobre un pacto de unidad y de cuidado mutuos por causa del nuevo pacto. Así que, amados, para aquellos hermanos que no solamente se gozan de estar unidos a Cristo, sino de estar unidos a los miembros de Cristo, felicitaciones. Ánimo en el Señor. Sigan adelante. Para aquellos hermanos que se toman en serio, en el caso de nuestra iglesia, la adoración familiar y ven la petición que los hermanos y las hermanas colocan día a día, y dicen, hoy hay que orar por la hermana tal, hoy hay que orar por la familia tal, y se lo toman en serio porque son conscientes de lo que la Escritura enseña, como lo hemos visto hoy acerca de la membresía, no algunos por algunos, sino unos por otros, todos como un cuerpo. Ánimo en el Señor. Les felicito y les animo a seguir así. Pero exhorto a quienes solo disfrutan de los beneficios del nuevo pacto, diciendo yo soy de Cristo y me gusta estudiar del Señor y qué maravilla la salvación por gracia, pero no oro por mis hermanos, solo por los 5 que me agradan, solo por los 7 de mi parroquia, o definitivamente no se preocupan por las oraciones, por aquellas peticiones y miembros que se mandan día a día a la iglesia. Los exhorto, hermanos, y les digo que no tienen un buen entendimiento acerca de lo que es la membresía, y ruego que el Señor use esta palabra para que ustedes sean confrontados y se pongan serios con el Señor si realmente creen que están en el nuevo pacto. Hermanos, hay muchas iglesias, y abundan, en donde los únicos requisitos para ser miembro es que usted asista los domingos y dé plata, y que de pronto sirva. Ser miembro es más y mucho más que eso. Eso anterior que describí es una iglesia que la podríamos denominar una iglesia bus urbano. Con tal de que se suba siempre y de que esté pagando siempre, excelente. Eso no es la membresía. Eso no es la iglesia local, hermanos. Es más que eso, como hemos visto hoy. Aún tengo un mensaje para los niños que nos escuchan. Niños, ustedes pueden llamarnos la atención a nosotros los papás cuando en casa nos vean hablando mal de otros miembros de la iglesia. Ustedes que tienen buen razonamiento y buen juicio, niños. Ustedes que ya pueden entender cuando papá y mamá están hablando mal de otro miembro. Ustedes pueden, con respeto, llamar la atención y decir, papá, no hables así de nuestra familia. Todos debemos ayudarnos a entender mejor lo que es la membresía. Hermanos, un precio incalculable fue pagado por Cristo para redimir a una familia. No solo a ti, no solo a mí, a una familia, un precio incalculable, sangre del nuevo pacto. No olvidemos, hermanos, que quien ha hecho posible que seamos una familia es Cristo, al decir,
He aquí la sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para la remisión de los pecados. No olvidemos a ese precioso Salvador que hace posible que hoy seamos la iglesia, la casa del Dios viviente, miembros los unos de los otros. Todo lo que hacemos a favor de la iglesia es a favor del Señor. Todo lo que hacemos contra la iglesia es en contra de Cristo. Tal vez en este momento nos estás viendo y estás pensando, yo soy de Cristo, pero no quiero congregarme en ningún lado. Tal vez estás diciendo, yo amo a Cristo, pero no quiero saber nada de iglesia. Tal vez ese pensamiento y esa actitud revele en verdad que no estás en el nuevo pacto. Porque quien está en el nuevo pacto, es decir, quien está unido a Cristo, está unido a una familia del nuevo pacto también. Y goza de los privilegios y de las bendiciones del nuevo pacto, pero también asume las responsabilidades del nuevo pacto, las responsabilidades sacrificiales del nuevo pacto. Así que arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo Jesús para que en verdad puedas gozar de los beneficios de la redención y gozar de una familia eterna en la cual serás edificado. Hermanos, les animo a tomar en serio la membresía. Dios mediante, nuestro hermano Jaiber en 8 días nos estará reforzando mucho más este importante asunto. Oremos. Señor del cielo, te damos muchas gracias porque tú, al habernos dado a Cristo y habernos unido soberanamente a Él, eternamente, nos has hecho parte de esta familia, Señor. Mira, nuestros ojos, Padre, ven problemas en tu casa local. Nuestros ojos ven dificultades, parroquialismos, pero ese no es tu plan. Por eso, Señor, queremos honrarte guardando la unidad del Espíritu que nos has concedido como iglesia. Y suplicándote, Señor, que derrames entendimiento en nuestras vidas para comprender cada vez más lo que implica ser miembro de tu iglesia local. Bendice a las iglesias locales, Señor, que en verdad son tus iglesias, con unidad, como ya lo has hecho, pero concede, Señor, que nuestras iglesias protejamos la unidad que nos has dado en el Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús oramos a ti. Amén.